Es que tengo muchos problemas de conexión y realmente necesito grabarla esta. ¿Podría pedirte si puedes grabar la sesión? Sí, a ver, permítame. ¿Pueden ya ver mi pantalla? Sí, maestra. Sale. Bueno, Tomás, tú me dices si sí se pudo o no. Creo que no. Este, Bueno, no me deja la opción Meet porque como no soy el anfitrión de la reunión, pero ajá. mi compañera o Polo sí lo puede grabar desde otra aplicación externa, espero no tenga problema. Ah, sí, Polo, entonces, porfa, te puedo pedir que terminando la clase sí, terminando la clase o el resto del día me puedas pasar el video, por favor. Sale. Bueno, ahora sí vamos a empezar. ¿Se acuerdan que nos quedamos en unión neuromuscular? Lo vamos a ver de manera muy rápida porque necesitamos ver dos temas. Entonces, bueno, vamos a ver justamente qué es la unión neuromuscular, perdón. Como ya sabemos, las neuronas que estimulan la contracción de las fibras musculares, pues las vamos a denominar neuronas motoras somáticas, ¿sale? ¿Se acuerdan que ese tipo de neuronas son las que se van a encargar de poder pasar la información para que se genere un impulso en las fibras? Entonces, cada neurona somática tiene un axón que se extiende desde el encéfalo o la médula espinal, acuérdense, hasta un grupo de fibras musculares esqueléticas. Esta fibra muscular se va a contraer en respuesta a uno o más potenciales de acción que se propagan a lo largo de sus sarcolemas. ¿Se acuerdan que esta parte que está representada en azul va a ser el sarcolema? Y ahí es donde va a llegar la información y va a migrar a lo largo de toda esta fibra muscular y por lo tanto se va a llevar la información, se va a llevar a cabo la información, ¿sale? Entonces estos potenciales de acción musculares se originan justamente en esta unión neuromuscular. ¿Qué es la unión neuromuscular? Pues es justamente la sinapsis entre una neurona, que la podemos estar observando aquí, este es su axón, y una fibra muscular esquelética, ¿sale? Entonces a esto le vamos a denominar unión neuromuscular. Creo que es demasiado sencilla. Ahora, acuérdense que una sinapsis es aquella región de comunicación entre dos neuronas o una neurona y una fibra muscular o una glándula, ¿se acuerdan? Un órgano efector. Entonces, en este caso tenemos aquí una sinapsis que es justo la representación más grande. Tenemos el axón terminal, la neurona y la conexión con la fibra muscular. Entonces, a esta región la vamos a conocer como sinapsis. Entonces, en la mayoría de las sinapsis, las dos células, acuérdense que están separadas por un pequeño espacio denominado hendidura sináptica. ¿En qué tipo de sinapsis es que nosotros tenemos justo esta separación y no nos permite que la información pase de manera directa? ¿Se acuerdan? En la sinapsis En química. la química. Es química.
exacto, en la sinapsis química. Entonces, como lo podemos observar, ya la imagen nos da una gran em, pista de que estamos hablando de una sinapsis química. ¿Cómo lo podemos observar? Número uno, tenemos las vesículas que se acuerdan que están, que contienen neurotransmisores. Y los neurotransmisores van a ser estas sustancias químicas que nos van a ayudar y nos van a permitir generar estos potenciales de acción o esta comunicación. ¿Sale? Entonces, como estas células no están en contacto físico directo, el potencial de acción, como sabemos, no puede saltar de la hendidura de una célula a otra. Entonces, la primera célula se va a comunicar con la segunda a través de estas sustancias que ya les conté y que ya habíamos visto, llamadas neurotransmisores. Entonces, en esta unión neuromuscular, el extremo de la neurona motora, denominado axón terminal, que lo podemos observar aquí, esto ya no lo vamos a ver de manera muy larga, sino ya sabemos que la neurona está compuesta por su soma, por sus dendritas y por su axón. Entonces ya nada más sabemos que justamente esta neurona que va a mandar esta información, pues viene con este axón terminal y se divide en un racimo de bulbos sinápticos, ¿sale? Entonces, estos son bulbos terminales sinápticos, y los pueden observar. Y en estos bulbos vamos a tener justamente estas características. ¿Qué vamos a tener en los bulbos? Acuérdense, las vesículas que van a contener los neurotransmisores. Entonces, esta va a ser la parte nerviosa de la unión neuromuscular. Y entonces, dentro de cada bulbo sináptico, pues hay cientos de sacos que van a llamados vesículas sinápticas, y dentro de ellos se encuentran miles de moléculas, en este caso de acetilcolina, que son neurotransmisores que se van a liberar en la unión neuromuscular, ¿sale? Entonces, ¿qué tipo de neurotransmisores nos van a ayudar a poder pasar estos potenciales de acción que se generen en la fibra muscular? El neurotransmisor llamado acetilcolina, ¿sale? Entonces, siempre que hablemos de uniones neuromusculares, tenemos que entender o aprendernos que el neurotransmisor que vamos a estar generando va a ser acetilcolina. Y bueno, la región del sarcolema, que acuérdense, vuelvo a repetir, es esa parte que encontramos en azul y qué función o qué similitud con la célula animal tenía el sarcolema. ¿Se acuerdan? ¿Era la membrana? Exacto, como la membrana celular, ¿sale? Entonces, esta región se va a conocer como placa motora, ¿sale? Es una placa terminal motora. Entonces, donde se colocan los bulbos sinápticos terminales, se va a denominar placa motora. Y entonces ahí es donde tenemos la parte muscular de la unión neuromuscular, ¿sale? Entonces ya tenemos la parte nerviosa que viene de una neurona, y esta parte muscular que va a ser, bueno, de la fibra, ¿sale? Y entonces dentro de cada placa motora tenemos alrededor de 30 a 40, imagínense, millones de receptores colinérgicos, es decir, de acetilcolina, que son estas. ¿Cuáles van a ser estos receptores? Acuérdense que los receptores normalmente, bueno, no normalmente, siempre van a ser proteínas transmembranales, también integrales de la membrana, a la que se va a unir específicamente la acetilcolina, ¿sale? Entonces, a estos nos estamos refiriendo. Estos son los receptores que necesita la acetilcolina para justamente ingresar o ser captado por la fibra, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, de manera muy general, lo primero que va a suceder es, ¿se acuerdan que lo principal en este tipo de
sinapsis es que se desencadena por una alta concentración ¿de qué ion? Calcio. De calcio. Entonces, acuérdense que eso es bien importante, ¿eh? No se nos puede olvidar. Bueno, entonces, como primer paso, se libera acetilcolina y es que la llegada del impulso nervioso a estos bulbos terminales, acuérdense, esto ya es de manera más específica, entonces ya no vamos a tener la estructura muy grande de los bulbos sinápticos y del axón, pero bueno, ya sabemos que estos van a ser los bulbos sinápticos, ¿sale? Acuérdense, aquí están las vesículas y al final las vesículas van a unirse con la membrana del mismo bulbo y entonces en un proceso que conocemos como, acuérdense, ese transporte lo vimos. ¿Se acuerdan o no? Este proceso se llama exocitosis, no se les puede olvidar si lo vimos. Bueno, entonces, como ya les había dicho, la llegada del impulso nervioso a los bulbos terminales sinápticos estimula la apertura de canales dependientes de voltaje. Y entonces, como los iones calcio están más concentrados en el líquido extracelular, el calcio ingresa a través de los canales abiertos, que se lo podemos observar aquí. Entonces, ingresa a través de los canales abiertos. Y esto entonces, el ingreso de calcio va a estimular la exocitosis de las vesículas sinápticas. Durante esta exocitosis, porque acuérdense que en estos procesos, en este transporte a través de vesículas, tenemos de dos tipos, la endocitosis y la exocitosis. En este proceso es exocitosis, ¿por qué? Porque vamos a liberar algo, ¿sale? Entonces, durante este proceso, las vesículas sinápticas se van a fusionar, justamente como ya se los había explicado, con la membrana citoplasmática de la neurona motora o del bulbo terminal sináptico, ¿sale? Y por lo tanto va a liberar acetilcolina, que lo estamos observando aquí como en una forma de triangulito o pues sí, como de triangulito, color rojo. Y la acetilcolina, por lo tanto, va a difundir a través de la hendidura sináptica. Acuérdense que esta parte va a ser la hendidura sináptica entre la neurona motora, que esta va a ser la neurona motora, y nuestra placa motora, ¿sale? Entonces, aquí lo podemos observar, esta es la hendidura sináptica. Una vez que ya está difundiendo esta acetilcolina, entonces vamos a tener la activación de los receptores de acetilcolina. Y entonces, para que estos receptores se puedan activar, si ustedes se dan cuenta, su forma es como si necesitara, solo se pega, en esta representación, solo se pega uno, ¿sale? Pero para que se active necesita la unión de dos moléculas de acetilcolina, porque si ustedes observan en la parte superior de estos receptores tenemos dos lugares para que la acetilcolina se pueda pegar y entonces de esa manera se active estos receptores, ¿sale? Entonces se van a unir dos moléculas de acetilcolina al receptor que se encuentra en la placa motora, acuérdense de eso, y entonces va a abrir un canal iónico. Este canal iónico se va a abrir y entonces van a atravesar a través de la membrana cationes pequeños. Acuérdense que cuando hablamos de iones, siempre tienen una carga. Entonces, ¿por qué es catión? Bueno, porque el sodio tiene una carga positiva. Y entonces, acuérdense que estos cationes de los que estoy hablando son extremadamente importantes en los potenciales de acción, ¿sí se acuerdan? Entonces, bueno, este atraviesa la membrana una vez que este receptor ya se activó porque se le unieron dos moléculas de acetilcolina. Y entonces tenemos el tercer paso. ¿Qué va a generar este ingreso de sodio a la membrana? Bueno, la producción del potencial de acción.
Acuérdense que esta entrada del sodio, siguiendo su gradiente electroquímico, siempre es bien importante. Acuérdense que eso se los platicó el doctor Diego. Aumenta justamente la carga positiva en el interior de esta fibra muscular. Este cambio de voltaje, cambio del potencial de membrana desencadena entonces un potencial de acción neuromuscular y normalmente cada impulso nervioso induce un potencial de acción muscular uno por uno, ¿sale? Y luego este potencial de acción se va a propagar a lo largo, como aquí lo podemos ver en la flecha, se va a propagar a lo largo de todo el sarcolema y hacia el sistema de túbulos T. ¿Se acuerdan que yo les comenté que estos túbulos T iban a formar como túneles hasta el interior de toda la fibra y a través de ellos se iban a transmitir los impulsos nerviosos? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través de este sarcolema y eventualmente van a llegar a los túbulos T que por donde va a migrar este potencial de acción, ¿sale? Y entonces, cuando esto sucede, cuando ya el potencial de acción se propaga a lo largo del sarcolema y hacia el sistema de túbulos, lo que hace el retículo sarcoplásmico es que libera el sarcoplasma calcio, ¿sale? Entonces, ya se libera este calcio que se encuentra almacenado en él, porque se acuerdan que yo también les dije que tenemos calcio acumulado y que el calcio entonces, aparte de justamente producir, en este caso, que es bien importante para la sinapsis, ¿para qué también les dije que es importante el calcio? Y eso lo vimos la clase anterior. Para la contracción muscular. Exacto, para la contracción muscular. Entonces, una vez que necesitamos que la fibra muscular se contraiga, se tiene que liberar también calcio, que se encuentra contenido justamente ya en la fibra muscular. Ya no nos estamos refiriendo a este calcio, este ya se quedó en la neurona, en el bulbo terminal sináptico. Pero acuérdense que nosotros tenemos en la fibra muscular calcio. Entonces, cuando necesitamos justamente se generan estos cambios y necesitamos contraer el músculo porque necesitamos hacer un movimiento, pues entonces se libera en el sarcoplasma el calcio almacenado, perdón. Y ya como último paso es la terminación de la actividad de esta acetilcolina. Y entonces el efecto de la unión de la acetilcolina solamente va a durar un tiempo muy corto, ¿sale? Porque este neurotransmisor se va a degradar con rapidez por una enzima. Acuérdense que las enzimas son proteínas que tienen funciones diversas. Una de ellas justamente es que degradan cosas. Entonces van a degradar a este neurotransmisor, esta enzima que se va a llamar acetilcolinesterasa, ¿sale? Cuando tenemos este término asa, pues sabemos que nos estamos refiriendo justamente primero a una enzima y va a degradar. Entonces, esta enzima está unida a las fibras de colágeno de la matriz extracelular de esta hendidura sináptica, ¿sale? Entonces, acuérdense que eventualmente esta acetilcolina pues va a estar en la hendidura sináptica y por lo tanto en esta enzima, acuérdense que va a estar en esta hendidura sináptica y va a descomponer a la acetilcolina en colina y en acetilcoenzima A, que son productos que no pueden activar al receptor colinérgico, ¿sale? Entonces, aunque van a formar parte, o que son parte más bien de la acetilcolina, porque justamente su nombre lo dice, acetilcolina, los va a dividir y entonces de esta manera, como ya no son parte de un complejo, de una molécula, ya no pueden activar los receptores colinérgicos, ¿sale? Y de esta manera termina esta, este pase de información. Y entonces, eventualmente se van a repetir los pasos. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda?
¿Sí me escucharon? Sí, química, de mi parte quedó claro. Sale. Entonces, ya nada más para terminar este tema, ¿qué es una unidad motora? Bueno, aunque cada fibra muscular esquelética tiene solo unas pocas uniones neuromusculares, el axón, acuérdense, de una neurona motora somática se va a ramificar, como lo podemos observar en esta imagen y como lo observamos en la anterior, ¿sale? Y forma uniones neuromusculares con muchas fibras diferentes. Entonces, una unidad motora consiste en una neurona motora somática más todas las fibras musculares que estimula, ¿sale? Entonces, esto conocemos como una unidad motora. Entonces, una sola unidad motora somática entra en contacto con un promedio alrededor de 150 fibras musculares esqueléticas. Entonces, imagínense que una sola neurona puede tener contacto con tantas fibras musculares y un único impulso nervioso de una neurona provoca un único potencial de acción en todas las fibras musculares con las que hace sinapsis. ¿Se acuerdan que ya lo había comentado? Entonces, eso nada más es para que nos quede claro que a este conjunto de fibras musculares que tienen contacto justamente con esta neurona la vamos a conocer como unidad motora, ¿sale? Bueno, ahora sí, me parece que estamos en tiempo para ver el tema que nos resta, que fue parte de su tarea. Déjenme dejar de presentar esta pantalla y voy a presentar entonces la siguiente. ¿Alguien me puede platicar un poco sobre qué es lo que vieron en su tarea? Que los principales componentes del arco reflejo es el receptor sensorial, neurona sensorial, centro integrador, neurona motora y efector. Ok. ¿Alguien más? Espérenme que tengo problemas para... Bueno, que el arco reflejo consta de reflejos que son prácticamente estímulos de inmediato, o sea que no pasan, no son tal cual procesados por el cerebro, sino que son estímulos que se hacen de forma inmediata, bueno, reflejos que se hacen de manera inmediata a través de bueno, los centros que acabamos de ver, Ok, por la médula espinal, o sea, todo esto se procesa por la médula espinal. Son, exacto. son Ujú. involuntarios, o sea que no los controlamos por el mismo hecho de que son demasiado rápidos. Y como no interviene el cerebro aquí para canalizarlo o como tal para procesarlo de manera con más tiempo, pues siempre se hace a nivel de la médula espinal para que sea inmediato y después el cerebro lo procesa. Ok, bueno, me da gusto que hayan leído. Espero que lo hayan leído en inglés, que trataran de leerlo en el idioma en el que se los puse, porque acuérdense que es bien importante que ustedes tengan noción de cómo leer en ese idioma, porque es el idioma universal de la ciencia, ¿sale? Entonces, es bien importante que ustedes aprendan a hablar y a leer en inglés. Ahora vamos a ver justamente arco reflejo. Les agradezco a los dos chicos que participaron y vamos a ver entonces qué es un reflejo, porque para empezar a hablar sobre arco reflejo debemos de saber primero qué es un reflejo. Bueno, como lo puse aquí, un reflejo
Es una secuencia de acciones rápidas, automáticas, como lo dijo su compañero, no planificadas, que aparecen en respuesta a un estímulo. Esperen, déjenme poner mi puntero porque no lo... Entonces, acuérdense que son una secuencia de acciones rápidas, automáticas, no planificadas, que aparecen en respuesta a un estímulo determinado. A eso vamos a conocer como reflejo. Algunos reflejos que tenemos son innatos, es decir, que nacemos con ellos, ¿sale? Como por ejemplo, alejar la mano cuando tocamos algo que está caliente, justo para percibir su temperatura. Si notamos que está caliente, ¿qué es lo que hacemos? Retiramos la mano. Es automático, ¿sale? Es innato, o sea, no necesitamos saber que si está caliente tenemos que quitar la mano, sino que como nos causa dolor, nos causa una sensación que es desagradable para nosotros, quitamos la mano, ¿sale? Y otros son aprendidos o adquiridos. Por ejemplo, seguramente ustedes lo leyeron, pero ¿qué piensan que es un reflejo que nosotros pudiéramos adquirir? Podría ser, aunque si a ti te golpean, definitivamente tú vas a tratar de esquivar los golpes, ¿sale? Porque eso es algo que te está doliendo. Pero justo tú me diste la razón. ¿Qué reflejo es? Cerrar los ojos, ¿sale? En automático lo hacemos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a manejar? Si nosotros aprendemos a manejar, entonces eh, sabemos que un reflejo que es adquirido es que cuando en una situación de emergencia, no lo sé, vamos manejando y en la carretera alguien se frena o pasa un accidente delante de nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Frenar, pisar los frenos, ¿sale? Porque eso es un reflejo adquirido. Sabemos que si algo va a pasar, si está en peligro nuestra vida o alguna situación externa que sí justamente pone en peligro nuestra integridad, pisamos el freno, ¿sale? Ese es un reflejo adquirido. Entonces, acuérdense que algunos de estos reflejos los tenemos de manera innata, como les dije, ponemos la mano en algo que está caliente, de manera automática lo vamos a quitar porque nos está generando dolor y entonces no necesitamos aprender que eso está mal o que tenemos que quitar la mano porque nos está generando dolor, simplemente lo hacemos. Si ustedes ponen a un niño chiquito o cuando han visto seguramente a un niño chiquito que les llama la atención poner los dedos sobre una vela, seguramente ellos no van a dejar ahí los dedos, sino los van a quitar. Pero cuando aprendemos a manejar, nos enseñan que un reflejo que tienes que tener bien aprendido es pisar el freno, ver a los espejos, ¿sale? Porque eso no te puede salvar la vida. Bueno, y entonces cuando la integración de la información se lleva a cabo en la sustancia gris de la médula, el reflejo se va a llamar reflejo espinal, ¿sale? Cuando se produce en el tronco encefálico en lugar de la sustancia gris de la médula, lo vamos a conocer como reflejo craneal, ¿sale? Y cuando se da en respuesta eh, en respuesta de los músculos o las glándulas, los vamos a conocer como reflejos somáticos, que por ejemplo, en este caso, un ejemplo de ello es la contracción muscular,
o reflejos autónomos, como por ejemplo los reflejos viscerales, que nosotros no estamos conscientes de ellos, pero que existen, ¿sale? Nosotros de manera consciente no los vemos, pero existen. Entonces, esto se da en respuesta a respuesta de los músculos, o las glándulas. Entonces, estamos hablando de reflejos somáticos o reflejos autónomos en el caso de las vísceras, ¿sale? Entonces, acuérdense que están dados por las respuestas del músculo liso, porque estamos hablando de las vísceras, y acuérdense que el músculo liso normalmente siempre está en las vísceras. El músculo cardíaco, podemos también hablar de él, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo les dije que la contracción del músculo liso, y en el músculo cardíaco tenemos múltiples contracciones y pues en glándulas, ¿sale? Y entonces, sí se cambia. Es que aquí no lo puedo ver. Sí, se cambia. Ok, gracias. Entonces, ahora vamos a ver que los impulsos nerviosos que se propagan hacia el sistema nervioso central, dentro y desde este, siguen determinadas vías, que es lo que ustedes, cuando les pregunté qué es lo que habían visto de tarea, me dijeron, ¿sale? Y entonces, estas determinadas vías van a ser según el tipo de información, origen y destino, ¿sale? El trayecto seguido por los impulsos nerviosos para producir estos reflejos de los que ya hemos estado hablando se van a denominar arco reflejo o circuito reflejo. De las dos maneras está bien dicho, ¿sale? Y entonces, en el arco reflejo se van a encontrar 5 componentes funcionales, 5 componentes principales. Y los podemos observar en esta imagen. Uno va a ser el receptor sensitivo, otro va a ser la neurona sensitiva, otro va a ser el centro integrador, otro va a ser la neurona motora y el quinto va a ser el efector, ¿sale? Entonces, vamos a platicar muy rápido de cada uno de ellos. El receptor sensitivo va a ser el extremo distal de una neurona sensitiva, es decir, de una dendrita, ¿se acuerdan? O de una estructura asociada que funciona como un receptor sensitivo. Acuérdense que cuál es la parte de la neurona justamente sensitiva, las dendritas. Entonces, esta es extremo distal de una neurona sensitiva, que va a ser la dendrita, porque de ahí en ese punto va a llegar la información, pues justamente este extremo va a responder a estímulos específicos. ¿Cuáles son estos estímulos específicos? Acuérdense que pueden ser cambios en el medio interno o en el medio externo. Y ¿cómo va a responder a ello? Mediante la generación de un potencial graduado llamado potencial generador, ¿sale? Aquí lo podemos decir. Responde a un estímulo y produce un generador o potencial de receptor, ¿sale? Y si el potencial generador alcanza un umbral para la despolarización, se desencadena entonces uno o más impulsos nerviosos en la neurona sensitiva, ¿sale? Entonces, acuérdense que número 1 necesitamos, un receptor sensitivo. Entonces, estamos hablando de una neurona sensitiva, y en ese momento va a responder a estímulos que, acuérdense, pueden estar en el exterior, en el interior, mediante la generación de un potencial de receptor, de un generador o un potencial de receptor. Y una vez que este potencial generador alcanza un umbral determinado o efectivo para la despolarización, entonces se van a desencadenar uno o más impulsos nerviosos en esta neurona, ¿sale? La segunda, entonces, va a ser la neurona sensitiva. Estos impulsos nerviosos que ya se generaron, porque acuérdense que ya pasó el nivel de umbral para la despolarización, se van a propagar a partir del receptor sensitivo, ¿sale? Y a lo largo del axón de la neurona sensitiva. ¿Hacia qué? Pues hacia los terminales axónicos, porque acuérdense que en realidad solo tenemos 3 partes básicas de una neurona.
dendritas, soma, axón, ¿sale? Entonces, estos impulsos se van a propagar a partir de este receptor sensitivo que ya vimos. Ay. Acuérdense, por ejemplo, en esta imagen pues es muy didáctica porque ¿cuál es el estímulo que nos está, que está haciendo que tengamos que generemos un impulso nervioso? ¿Alguien me lo puede decir? Con el simple hecho de ver la imagen podemos decirlo, ¿eh? ¿Nadie? ¿Esto? ¿No? ¿Se pinchó con un clavo o con una tachuela? Exacto, algo que está dañando al tejido, ¿sale? Entonces, tenemos, acuérdense, neuronas sensitivas. Si te está, como lo dijimos, si algo te genera calor, pues te quitas la mano, ¿no? Pero si algo se te enterró, una tachuela, si alguna vez se les ha enterrado, no sé, cuando barren alguna vez en la escoba, no se les ha enterrado una astilla cuando tocan madera o eso, pues eso nos genera dolor, sentimos ese cambio, ¿sale? Acuérdense que estos estímulos específicos son cambios en el exterior o en el medio interior. Entonces, de manera gráfica, aquí lo ponen exterior, se nos pincha algo, te pinchas con una aguja, con algo, y entonces tú sientes eso y desencadenas todos estos impulsos nerviosos. Entonces, ya pasamos que ya tenemos este estímulo, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que estos estímulos se van a propagar? Pues bueno, a partir de este receptor y a lo largo, acuérdense del axón, de la neurona sensitiva, hacia los terminales axónicos que se encuentran en la sustancia gris de la médula espinal, ¿sale? La anatomía o esta parte del sistema nervioso central, nosotros lo vamos a ver, pero bueno, es importante que vayan aprendiendo estos términos desde ahorita, ¿sale? Bueno, estos terminales axónicos se van a encontrar en la sustancia gris de la médula espinal o del tronco encefálico. Y desde ahí las neuronas lo van a enviar estos impulsos nerviosos al área del encéfalo, ¿vale? Que permiten que nosotros tengamos conocimiento consciente de que se ha producido un reflejo. Y entonces, después de esto, de que ya mandaron esta información, estos impulsos desde este receptor al centro integrador, justo vamos a tener el centro integrador, que esta van a ser una o más regiones de esta sustancia gris del sistema nervioso central que actúan como centros integradores. Entonces, en el tipo de reflejo más simple, el centro integrador es una única sinapsis situada entre una neurona sensorial y una neurona motora, ¿sale? Entonces tenemos una neurona sensorial y una neurona motora. ¿Por qué? Porque acuérdense que justamente es un circuito, necesitamos tener todos estos pasos para que nosotros podamos producir el efecto, ¿sale? Entonces, ya pasamos por ya conducimos estos impulsos a través más bien llegaron a la sustancia gris de la médula y entonces de ahí generamos, este centro integrador que nos va a permitir que transmitamos estos impulsos desde las neuronas sensitivas a las neuronas motoras, ¿sale? Y entonces vamos a tener ahora a las neuronas motoras. Estas neuronas motoras van a hacer que los impulsos desencadenados por este centro integrador se propaguen fuera ya del sistema nervioso central y a lo largo, acuérdense, de una motoneurona. ¿Hacia qué? Hacia la región del cuerpo que va a generar respuesta. Y entonces, como último paso, vamos a tener un efector, que es la zona del cuerpo que va a responder a este impulso nervioso que generamos, ¿sale? Y entonces, estas zonas del cuerpo que van a producir o van a responder más bien, perdón, a un impulso nervioso, pues van a ser un músculo o también puede ser una glándula, ¿sale? Y su acción
de respuesta a este impulso nervioso la vamos a conocer como reflejo. Y entonces, si el efector va a ser un músculo esquelético, se trata de un reflejo somático. En este caso tenemos un reflejo somático, ¿sale? Pero si el efector es, por ejemplo, un músculo liso, un músculo cardíaco o una glándula, entonces estamos hablando de un reflejo autónomo, porque es algo que de manera consciente no lo podemos percibir, ¿sale? ¿Sí se entiende? Bueno, y esta es una nota que les puse para que entendamos que los reflejos son normalmente predecibles. Entonces, proporcionan información acerca de la integridad del sistema nervioso y son muy útiles justamente para el diagnóstico de enfermedades. Una lesión o una enfermedad puede provocar, y esta lesión o enfermedad en cualquiera de los puntos de este arco reflejo, ¿qué nos puede provocar? Justamente un reflejo anormal o la ausencia de este reflejo. Entonces, es bien importante que justamente todo esté en homeostasis para que tengamos nuestros reflejos de manera correcta. Y si tenemos una lesión en este circuito o una enfermedad que nos puede estar dañando parte de este circuito, pues entonces vamos a tener un reflejo totalmente anormal o la ausencia de este. ¿Sale? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque me tengo que conectar a otra clase. Pero ¿tienen alguna duda? Ya nada más veríamos uno de los reflejos somáticos, que sería uno de los más importantes, pero eso sería para la siguiente clase. Entonces, ¿tienen alguna duda, chicos? Y si no, nos vemos la siguiente clase, ¿sale? Cuídense mucho y sigan usando cubrebocas, sigan yendo a vacunar. Sí, profe, gracias. Gracias, Química. Hasta luego. Gracias, Química. Perdón, se me fue el audio. ¿Alguien me habló? No, profe. Ah, perfecto.